Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Este video es para explicarles que esto surgió, bueno, a partir de uno de los chicos que me dijo que no sabía cómo conectar en el protoboard los componentes y no podía resolver el trabajo. Así que yo me imaginé que tal vez el año pasado, dado que tuvieron ninguna experiencia presencial, no están muy cancheros con el uso del protoboard porque tal vez algunos de ustedes no tienen en sus casas. Entonces, vamos a usar Tinkercad para resolver este problema y para que ustedes puedan hacer las simulaciones lo más cercano a lo que podrían hacer en el laboratorio, hasta que podamos tener algún tipo de presencialidad y práctica. Entonces, si ustedes van a Tinkercad, van a encontrar que tienen distintos componentes. Por ejemplo, el protoboard se llama placa de prueba, ¿sí? Tienen distintos tipos de placa de prueba. Este es un tipo de placa de prueba, ¿sí? En este caso, esta es una placa de prueba pequeña, podemos retirarla y podemos usar una placa de prueba más grande, si queremos, ¿sí? Entonces, esta placa de prueba es un poquitito más grande, puede resultar un poquitito más práctica para lo que vamos a hacer, ¿sí? De todas formas, pueden usar tantas placas de pruebas como ustedes quieran, ¿no? Entonces, el protoboard se llama placa de prueba. Por otro lado, ¿cómo buscamos los componentes que necesitamos? Bueno, asegúrense primero de que la parte donde dice componentes arriba figuren todos y no solo los básicos, porque si no se van a perder un conjunto grande de componentes. Entonces, vamos a buscar qué integrados de compuerta hay disponible en esta plataforma. Entonces ponemos, por ejemplo, el nombre de una compuerta, AND. ¿Sí? Y ya cuando ponemos así el nombre de la compuerta, aparecen los distintos tipos de integrados. En este caso, yo voy a buscar las compuertas NOR, porque las compuertas NOR son las que necesitábamos para armar uno de los circuitos que estaba en el práctico. En este caso pongo NOR, ¿sí? Y entonces acá me aparece puerta triple NOR o con puerta triple NOR de 3 entradas, esta de 3 entradas no nos interesa, y acá nos aparece puerta NOR cuádruple. Vamos a agarrar esta. En este caso, este integrado que está acá no es de la serie CMOS, es de la serie TTL. En el caso del número de serie, este integrado es el 7402. Pero bueno, el número de serie por ahora, en este momento, no nos importa. Entonces, lo que nos importa es que este integrado corresponde, ¿sí?, a el integrado de compuertas NOR. Entonces, colocamos el integrado en el protoboard, ¿sí? Podemos ponerle, si quieren ustedes, un nombre. Integrado 1, por ejemplo. ¿Sí? Asignamos un nombre. A ver si me quedó puesto. Sí, perfecto. Integrado 1. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que sabemos de este integrado? Bueno, nada si no vamos y buscamos en el manual o lo que nos diga las características del integrado, donde nosotros podamos saber cuáles son las entradas, ¿sí?, cuáles son las salidas y cuáles son las patas de alimentación. Así como está, no sabemos ninguna de estas cosas y no vamos a poder conectar nada en el circuito. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el datasheet, ¿sí?, para este integrado. Bueno, una vez que tenemos el datasheet, lo que vamos a hacer ahora es primero observar correctamente qué tiene dentro el integrado. Y una vez que vemos eso, con el diagrama de conexión, en este caso, bueno, yo fui a una página, ¿sí?, descargué el datasheet, ¿sí?, y ahora lo tengo en el navegador para poder ver cómo se conecta. Entonces necesito visualizar. En este caso sabíamos que eran 4 compuertas NAND. Entonces vamos a elegir 2 compuertas NAND para formar el integrado para formar el flip-flop, que bueno, después vamos a tener integrados de flip-flop directamente por eso. Pero vamos a formar el circuito, ¿sí?, para poder probar nuestro flip-flop. Entonces, en este caso podemos elegir las 2 de abajo, las 2 de arriba o una y una. Lo más cómodo para mí va a ser elegir las 2 de abajo para armar nuestro circuito. Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a usar las 2 compuertas de abajo, donde sabemos cuál es la salida de cada una y cuáles son las entradas. Por otro lado, tenemos que visualizar bien cuál es la conexión para positivo y para tierra. Recuerden que VCC es positivo, ¿sí?, y va al positivo de la fuente, y GND es masa, ground o tierra, y va a la tierra o al negativo de la fuente, depende de cómo esté conectada. Entonces, bueno, acá tienen para visualizar, si estuviéramos utilizando el integrado físico, cómo luce y cómo hay que conectarlo. Y quiero que vayamos un segundo más abajo porque hay un aspecto muy importante que es cuál es la tensión, ¿sí?, de alimentación que le podemos poner al integrado, ¿sí? La típica, la máxima y la mínima. En este caso, como estamos hablando de integrados TTL, la tensión de alimentación tiene que ser 5 volts. Si le ponen más, se va a quemar. Como tienen Tinkercad para probarlo, pueden jugar, subir la tensión y ver cómo efectivamente el circuito se quema y no funciona. Total, estamos haciendo una simulación. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Por otro lado, ¿sí?, tenemos las tensiones, ¿sí?,
que va a leer nuestro circuito, ¿sí? Las tensiones máximas y mínimas que va a entender como estados altos y estados bajos. Entonces, como estado alto, lo mínimo que ustedes pueden poner es 2 volts en la entrada de cualquier compuerta. Si ponen una tensión por debajo de 2 volts, el integrado no va a entender que ustedes están poniendo un 1 lógico. Entonces, de 2 volts para arriba, entiende que la tensión en la entrada va a ser un 1 lógico. ¿Y cuál es lo máximo que pueden poner como 0 lógico en la entrada de una compuerta? Bueno, 0,8 volts. Si ustedes ponen por arriba de 0,8 volts, el integrado no va a entender que lo que ustedes están poniendo es un 0 lógico, ¿sí? Entonces, con toda esta información, ¿sí?, más lo que vimos de Tinkercad, vamos a empezar a armar el circuito, ¿correcto? Entonces, necesitamos algo más, que ¿qué es? Además de todo esto, tenemos que tener abierto cuál es el circuito que vamos a conectar. Bueno, en este caso tenemos para armar el biestable SR con compuertas NOR, como habíamos dicho, y entonces el circuito que nosotros queremos construir es este. Entonces vamos a tomar, como ya dijimos antes, 2 integrados, ¿sí?, sus entradas y sus salidas. Entonces fíjense que una de las cosas que necesito hacer es tomar una de las entradas de un flip-flop y otra de las entradas de otro flip-flop para que sean mis cables de conexión de prueba. Y después tengo que interconectar las otras entradas, ¿sí?, del flip-flop a la salida del otro, del flip-flop, perdón, de la compuerta a la salida del otro para poder construir el flip-flop. Entonces, este es el circuito que vamos a armar con el integrado. Vamos a ver si podemos hacer que este circuito nos salga. Entonces, voy a dejar de compartir esta ventana para que ustedes puedan ver cómo sería el circuito. Entonces, fíjense que Tinkercad es bastante inteligente y nos permite ver ciertas cosas. Por ejemplo, esta es la salida del flip-flop 1, la entrada del 1, la otra entrada del 1. Esta que está acá es la salida del 2, la entrada del 2, la otra entrada del 2. Este que está acá es tierra. Entonces yo me voy a definir alguna línea, por ejemplo, la línea que está abajo, me la voy a definir como tierra, ¿sí? Recuerden que en los protoboard, ¿sí?, las líneas que están aquí, ¿sí?, son una línea continua de conexión, ¿sí? O sea, toda esta línea horizontal, cualquier puntito que yo conecte va a estar interconectada, ¿sí? Ahora voy a la pata de arriba. En este caso, que tengo las entradas, tic, 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 y esta que llama potencia, que en realidad, ¿qué es esto? Es donde va a ir la tensión positiva de la fuente, ¿sí? Me voy a elegir la de arriba, todo para que ustedes lo vean con mucha claridad, ¿sí? Es más, si ustedes quieren, pueden cambiar el color del cable para que les quede muchísimo más sencillo de seguir y de corregir su circuito. Entonces podemos venir acá y hacer que el cable positivo de la fuente sea rojo, y podemos venir acá y hacer que el cable de abajo de la fuente sea, por ejemplo, no sé, que ustedes quieran, negro, ¿no? Y entonces ahí los colores de alimentación de la fuente nos quedan bien claros. Entonces voy a venir acá y voy a buscar una fuente de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, puedo escribir así, 15 volts, no me figura nada, busco, digo, ¿cómo puede ser que se llame? A ver, BCC, ¿sí? Uno lo va buscando, no, a ver si está en español, fuente, ¿sí? Tampoco aparece, a ver, como alimentación, poco aparece, bueno, si no lo encuentro puedo poner battery, a ver, 9 volt battery, tampoco aparece. Entonces vamos a ir despacito buscando entre todos los componentes que aparecen, no los básicos, sino todos, ¿sí? Vamos a buscar el componente que nosotros queremos, para que ustedes vean que no importa si no saben el nombre, lo pueden ubicar igual dentro de la lista de todos los componentes. Entonces voy bajando, miren, acá están las baterías de 9 y de 1.5. Sigo bajando, me encuentro con los instrumentos y miren lo que encuentro acá. Se llama suministro de energía. Esto que está acá es la fuente. Podemos tomar una de estas fuentes, ¿sí? Fíjense, tomamos la fuente, la colocamos próxima al protoboard, ¿sí? Lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Y entonces ahora podemos calibrar el voltaje, bueno, en este caso ya está puesto. Le podemos poner un nombre, por ejemplo, le podemos poner fuente 1, si tuviéramos circuitos que tuvieran más de una fuente, ¿sí? Y entonces acá nos queda. Entonces, fíjense, el negativo de la fuente lo voy a conectar al cable de abajo, que ya dije que voy a definir como una línea de tierra. Entonces, ese que está ahí lo voy a poner en color negro, ¿sí? Y luego, el cable rojo, o el positivo de la fuente, lo voy a conectar acá. Porque ahí me quedó verde, bueno, vengo acá, si quiero le cambio el color. Yo no es de caprichosa que le cambie los colores, es para que ustedes después puedan, perdón, me equivoqué, este va más abajo, para que ustedes puedan ir siguiendo el circuito. Lo pueden borrar, ahí, y establecen el cable, ahí está. Ahora sí lo veo bien conectado. Bueno, entonces, una vez que tenemos
nuestro circuito alimentado, podemos ir armando el flip-flop, tal como habíamos dicho. Entonces, por un lado, vamos a tomar las entradas. Esta es la entrada 1. Y fíjense que en los protoboard, las líneas de abajo están conectadas de manera horizontal, pero las líneas de arriba están conectadas de manera vertical. O sea que este integrado que está conectado al proto, en este puntito, va a estar conectado a cualquier componente que yo coloque sobre esta línea. Lo mismo, esta patita del integrado va a estar conectada con cualquier componente que yo coloque sobre esta línea. Y para arriba lo mismo. Las conectividades en el proto acá se dan de manera vertical. Esto es exactamente igual al protoboard que ustedes pueden usar en sus casas o en el laboratorio. Es idéntico. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer ahora un segundo una pausa. Bueno, de esta manera avancé unos cuantos pasos para que ustedes puedan ver cómo quedaría el circuito. Entonces, lo hice así porque si no iba a tardar mucho tiempo para armarlo. Fíjense lo siguiente, yo utilicé el transistor, el LED y un pequeño dispositivo para optar por positivo o tierra para poder hacer las veces las pruebas que estábamos buscando. Entonces, vamos a mirar un poquitito cómo está armado este circuito. Por un lado tenemos las entradas, ¿sí? Set y reset. Yo a cada pulsador le puse un nombre, a cada pulsador, a cada deslizador le puse un nombre, ¿sí? En este caso este va a ser set y este que tenemos acá es reset, ¿sí? Ahora, a la salida, ¿sí? De cada una de las compuertas que construyen nuestro flip-flop, hay un dispositivo que tiene una resistencia de base, que es el que yo les expliqué en la teoría que tenían que usar, en el trabajo práctico en realidad. Fíjense, hay una resistencia de base, en este caso de 10K, que va a la base de un transistor, ¿sí? Y el colector del transistor va al LED y a una resistencia de 1K que va a positivo. Y para el otro circuito del otro lado, simétrico, lo mismo. Tenemos la salida, ¿sí? De la compuerta, que es una de las partes del flip-flop, que va a la resistencia de base de 10K, ¿sí? A la base del transistor, luego el colector, ¿sí? Va al LED y del LED va a la resistencia y al positivo, ¿sí? Estos que están acá son las partes del circuito de salida. Y esto que está acá con los deslizadores son las partes de las entradas de set y reset de nuestro flip-flop. Deslizando, ¿sí? Yo no les voy a mostrar mucho qué pasa porque quiero que me lo cuenten ustedes y habiendo leído el trabajo práctico y habiendo leído también la teoría, ¿sí? Deslizando entre positivo y tierra, ven, tienen las dos opciones, yo a los positivos les puse rojo para que lo vean bien y a las tierras les puse negro, deslizando entre esas dos opciones ustedes pueden construir todos los estados posibles del flip-flop, ¿está bien? No es fácil la primera vez que lo hacen, pero hacerlo con el protoboard de Tinkercad les ayuda a tratar de ensayar cómo sería en una práctica de laboratorio. Así que los invito a hacerlo, ¿sí? Ah, miren una cosa más. Yo para no hacer lío, a las entradas les elegí un color, fíjense, distinto color para cada entrada, y a las salidas las dejé a las dos con los cables verdes, ¿sí? Todo en verde, ¿correcto? A los puntos que iban a tierra, que eran importantes porque iban a tierra, más allá de la parte del transistor, los dejé en negro y a los que iban a positivo los dejé en rojo, ¿sí? Acá yo tengo la simulación corriendo de manera que ustedes pueden vislumbrar qué es lo que pasa con los estados, ¿sí? Del flip-flop, pero quiero que lo hagan ustedes. Así que bueno, espero que lo puedan hacer, ¿sí? Es fácil de buscar todos los componentes dentro de lo que sería el set de componentes de Tinkercad, así que bueno, espero que les salga bien. Y si tienen dudas, por favor, consúltenme. Bueno, un abrazo para todos y espero que este video les resulte útil.